Ok, entonces, bueno, decía que la presentación de hoy, muy buenas tardes nuevamente con todos, la presentación de hoy vamos a cubrir algunos aspectos de eh, una introducción, básicamente la historia de las geoceldas, eh, y luego empezamos ya a ver las diversas aplicaciones, que son control de erosión, coberturas de cierre, muy utilizado en minería, canales, revestimiento de canales, defensas ribereñas también, protecciones de márgenes de río, causas naturales, reservorios, muros de contención y caminos y vías. Comenzamos con la introducción y vamos a hablar del pasado de las geoceldas. Y esto nos remonta hacia las culturas pre-incas aquí en Perú. Eh, y los vestigios más antiguos que hemos podido recopilar de antigüedad en términos de geoceldas o de sistemas de confinamiento se remontan a la cultura Caral, que es una cultura que data de 2500 antes de Cristo. Estamos hablando de hace más de 4500 años. Ellos, dentro de su desarrollo de sus ciudades, que eran ciudades de barro, iban construyendo sus templos y sus edificaciones, pero poco a poco, a medida que se ampliaban sus edificios, empezaban a tener problemas en zonas de esquina. En- ¿Por qué? Producto de la zona sísmica en la que estamos, van a empezar a haber problemas de desmoronamiento, de rajaduras en esta clase de estructuras. Entonces, ¿qué es lo eh, que ellos dentro de su trabajo de prueba y error han conseguido? Básicamente, lo que hicieron ellos fue con materiales de la zona, que son cañas, que son ichus que pueden crecer en la ribera de los ríos y diversos materiales naturales, empezaron a hacer sistemas de confinamiento natural. Y de esa manera iban conglomerando piedras y suelo, y de esa manera se iba generando una especie de refuerzo, con las cuales ellos poco a poco iban haciendo el reforzamiento de sus estructuras. Y es así que no solamente utilizaron estas cañas y estas hojas que crecen de manera silvestre en los bordes de los ríos, no solamente lo utilizaron para hacer canastas o hacer algunos utensilios, sino que también poco a poco fueron haciendo especie de sogas donde dentro confinaban las piedras y de esta manera iban haciendo estructuras más estables. Es así que nace el concepto de la chicra, que es esta suerte de cordones de fibras naturales y de piedras en su interior. De esa manera, utilizando esta chicra, es que han podido ir elaborando esta clase de edificios y de esa manera iban ellos generando cierto nivel de reforzamiento de sus estructuras, generando justamente este efecto confinador. Sin embargo, lo que ocurrió luego fue que por efecto ya del paso de la civilización y ya en un periodo inca, es decir, muchos años después de estas primeras experiencias en la cultura caral, es que los incas, por el contrario, no siguen esta tradición de la cultura caral, sino que no utilizan el concepto de este sistema de confinamiento, sino que no lo emplean y es que entonces van a obtener problemas en los bordes o en las esquinas de sus edificios. Por ejemplo, es una foto de la fortaleza Paramonga de la cultura inca, donde no se aprecia, se olvidaron de este procedimiento constructivo, que como repito, es un proceso muy rudimentario, muy básico de prueba y error, que en esta etapa de la civilización no fue utilizado. Ya entrando en una etapa mucho más reciente,
pasamos a lo que son los sistemas de confinamiento que fue realizado ustedes saben que hubieron hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y normalmente estas tecnologías de geosintéticos y de otros materiales también de construcción surgen primero desde el punto de vista militar. Son los militares los que empiezan a desarrollar estos nuevos materiales o estos prototipos de materiales para utilizarlos en aplicaciones militares. Esta es una de las aplicaciones y es así que nace el concepto de los JLOTs. Estos JLOTs son Joint Logistic on the Shore. ¿Qué cosa es esto? Son sistemas que utilizaban los militares para poder tener ingreso a zonas de playa, ¿no? Las siglas de los JLOTs es Joint Logistic on the Shore. Ok, esto es los JLOTs. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían ellos? Cuando querían hacer esta especie de ingreso a zonas de playa, ellos tenían problemas de estos abollamientos que vas a encontrar. Entonces, era muy complicado, por no decir imposible, de que los equipos militares puedan transitar de una manera rápida, eficiente, con todas las características que se necesita para esta clase de intervenciones militares. Lo que ellos necesitaban era tener una superficie lo más plana posible para que puedan pasar todos sus equipos militares y todos sus equipamientos logísticos también. Entonces se encuentran con esta dificultad, ¿no? Y ellos cuentan, ustedes saben, en Estados Unidos hay un cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Este cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos empieza a desarrollar un sistema de confinamiento con arena para estabilizarla y que ésta sirva como plataforma de ingreso o de acceso para vehículos. Es así que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, o COE, ellos empiezan en la década del 70, a través del doctor Steve Wester, con un desarrollo de diversos materiales, buscando justamente este efecto de confinamiento para conseguir estos beneficios que los militares buscaban. Entonces, principalmente empezaron primero con tubos, como ven aquí, donde partiendo de una idea muy básica en la cual si nosotros, por ejemplo, tenemos un montículo de tierra y ejercemos un peso, este montículo de tierra se nos va a desmoronar completamente. Eso es normal, pero ¿qué pasa si ponemos dentro de este tubo, lo llenamos nuevamente de tierra, ejercemos este mismo peso? Pues por el efecto del confinamiento de este tubo, no va a desprenderse la tierra va a quedar confinada. A partir de ahí surgen estas primeras ideas, luego continúan con estos sistemas tipo cajas, tanto en un sentido como en otros a cajas rectangulares, que son sistemas de confinadores de madera, similares no sé si han visto o si recuerdan, estas cajas donde se colocan, o donde colocamos los vasos de vidrio, cuando compramos vasos de vidrio, que vienen unas cajas que vienen con los cartones en un sentido y en el otro, y de esa manera colocadas, vienen los vasos y estos quedan totalmente confinados. Bajo ese mismo concepto, se pretendió o se intentó eh, tratar de replicarlo en sistemas de confinamiento en madera. Luego de ello, ya con la intervención de la sociedad privada, empiezan a trabajar en aluminio. Entonces, en aluminio, si ustedes ven aquí, empiezan a trabajar ya sistemas que pueden ser, que tengan cierta abertura, pero que permitan también replegarse completamente y que funcionen como una especie de acordeón.
de tal manera que se puedan desplegar y colapsar de una manera simple. Pero como ustedes saben también, el aluminio es un material que tiene un costo bastante alto y con el tiempo fueron migrando hacia la cultura del plástico, que era una de los materiales que está muy de moda en la década de los 70. Es así que se empieza a trabajar estos sistemas de confinamiento con materiales plásticos. Si ustedes ven aquí el color blanco del plástico es porque no tiene en ese momento ninguna protección contra los rayos UV, porque normalmente los plásticos como la gemembrana y otros materiales geosintéticos cuentan con un contenido de negro de humo de carbon black que les va a dar este color oscuro, color negro. Por tanto, ya estamos en la década del 80, se empiezan a desarrollar los primeros prototipos de geocelda, siempre desde el punto de vista militar, y es así que se desarrolla la primera especificación militar. Una especificación que, como lo indica aquí en el título, ellos al no tener un nombre para este sistema de confinamiento, le llamaron Sand Grit. Sand por arena, Grit por malla. Entonces, nuevamente, aplicada a caminos para los J-Lots, que son estos caminos de acceso o de ingreso a zonas de playa. Y bueno, aquí fue validado y visado por muchas personas hasta que finalmente fue esto publicado para uso de todos. Nuevamente, aquí la geocelda o el prototipo o este SandGrid, llamado así en ese momento, tenía una determinada dimensión y como vemos aquí en la especificación técnica, tenía un tamaño apenas de 20 centímetros, es decir, la abertura de la celda era de 20 centímetros. Esto era una celda de una altura de 20 centímetros, de un ancho también de 20 centímetros y de un largo también de 20 centímetros. Entonces era una celda de 20 por 20 por 20. Esta especificación o esta primera especificación hecha para fines militares, muy básica, muy preliminar, también indicaba una resistencia a la tracción por pelado. ¿Qué es la resistencia qué es la resistencia al pelado? Es cortar, si quieren, cortamos aquí y aquí un tramo de geocelda. Esta geocelda normalmente está unida o soldada, aquí podemos ver la soldadura, por ejemplo, y esta resistencia al pelado es aplicar una carga de tensión y verificar cuál es el comportamiento en esta zona de unión. Repito, esta es una especificación muy básica, muy preliminar, realizada para usos militares, donde ya se daban algunas características, alguna idea de dimensiones, pero no es todavía una definición moderna de geocelda. Es así que este mismo tipo de material fue utilizado para fines militares nuevamente en el Medio Oriente en la Operación Tormenta del Desierto, que fue una operación militar en Medio Oriente, en Kuwait, en la década de los 90, utilizada para nuevamente estos accesos o estos ingresos a las zonas de costa o de toma de playa, ¿no? Para usos militares. Ya se ve aquí incluso alguna idea o alguna suerte ya de perforaciones o de indentaciones en la geocelda, que es justamente el desarrollo moderno de este tipo de aplicación. Entonces, luego lo que hemos visto, nos planteamos la siguiente consulta. ¿Se podrá emplear la geocelda para usos civiles? Es decir, una geocelda probada, como hemos visto hace un momento, para fines militares, con una dimensión única de 20 centímetros, con una abertura, un ancho y un largo de 20 centímetros,
podrá servir para todas las aplicaciones militares, para todas las aplicaciones civiles, perdón. Podré, por ejemplo, utilizar este tipo de geocelda para, para hacer muros de contención, por ejemplo, es decir, apilarla uno sobre otra para que pueda resistir determinados esfuerzos de compresión. O podemos utilizarla para algún revestimiento de canales, con suelo o para alguna aplicación de control de erosión. Entonces, como pueden ver, aquí hay diversas cuestiones y lo que es importante es que se tiene que desarrollar aún más criterios para poder tomar esta información y poderla desarrollar y complementar para un desarrollo de un producto final. Es así que ya en la década del 90, el doctor Robert Kerner incorpora algunos conceptos muy importantes para el diseño con geoceldas. Ya incorpora una primera variable, que es la altura, que llamamos H, incorpora un diámetro, digamos, un diámetro promedio o un diámetro equivalente dentro del panel de geocelda, como variables geométricas. Incorpora también una rugosidad o indentación dentro de la geocelda, viene dada por este elemento que le va a dar las condiciones de fricción. Entonces aquí está incorporado también esta variable de aquí, está incorporando H, estamos incorporando D, y de esta manera ya partimos de ciertas variables donde ya no es exactamente una altura H de 200 milímetros como lo había desarrollado el cuerpo de ingenieros, sino que ahora esta altura de 200 milímetros es aún variable y va a depender justamente de qué condiciones vamos a tener eh, y sobre ello definir un diseño para la geocelda, ¿no? Eso en cuanto al pasado de las geoceldas, si se puede llamar así. Entramos a lo que es el presente de las geoceldas. El presente de las geoceldas, y es lo que nosotros vamos a mostrar en esta presentación, en este webinar, va a ser cómo un concepto moderno de geoceldas puede aplicarse o emplearse en diversas aplicaciones civiles. En primer lugar, una geocelda es un sistema de confinamiento celular. Está formado por bandas de polietileno texturadas. Si ustedes pueden ver, tiene una cara rugosa y eso vamos a comentarlo poco a poco en cada una de las aplicaciones que vamos a revisar. Texturadas, indentadas y perforadas, también siguiendo un determinado patrón de perforación. Normalmente estas son unidas por ultrasonidos en su proceso de soldadura. Son elementos tridimensionales y tienen forma de panel de abeja, que es como comúnmente se conoce. Su función entonces es una función de confinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas geoceldas van a tener que rellenarse de ciertos materiales. Su interior va a ser rellenado. Normalmente se rellenan con suelo, si queremos hacer algún sistema de control de erosión, una protección de una margen a baja velocidad. En otros casos va a tener que rellenarse con concreto, con mortero, que es un suelo más cemento, o sea, arena más cemento, suelo para vegetación y otro tipo de elementos empleados en obras civiles. Entonces, dependiendo de la aplicación y en base a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, de lo que Kerner nos está diciendo sobre el uso de las diversas alturas de celda, vamos a ir en base a esas alturas y a esos diámetros, a esas aberturas, como decíamos aquí, mientras más altura de celda podamos tener, mientras este H que está aquí sea mayor,
pues mayor va a ser también nuestra capacidad de resistencia en la geocelda. Mientras el D, que es el diámetro promedio o el diámetro equivalente dentro de la abertura, mientras este diámetro sea más bajo, es decir, más cerrado sea la abertura de la celda, mayor será también su capacidad de resistencia. Ya decíamos que las principales aplicaciones son canales, defensas ribereñas, canales de concreto, que normalmente reemplazan canales de concreto, ahora lo vamos a mirar, defensas ribereñas, que son protecciones de márgenes de río, soportes de carga, que son para caminos, para accesos, contención de suelos, aquí es una aplicación como si fueran muros de contención, cierre de minas, que son para labores ya de cierre de unidades mineras, cuando ya la mina cumple su vida útil, y finalmente rellenos sanitarios. Y hay muchas aplicaciones más también. ¿Qué es importante en geoceldas? Es importante saber en general los geosintéticos están debidamente regulados, debidamente normados, tanto a nivel de América, por la entidad llamada el GSI, que es el Geosynthetic Institute, y esta entidad que está formada por diversos doctores de ingeniería, nos va a dar tiene también diversas entidades, son los que van a ayudar justamente con el tema normativo, con el tema de información. Si ustedes desean entrar a esta página, pueden sin problema acceder. Tiene mucha de la información que vamos a mostrar en esta presentación, la van a poder ustedes descargar también de esta página. Y también a nivel mundial existe el IGS, que es la Sociedad Internacional de Geosintéticos, ¿no? Que está formada por los principales fabricantes, empresas relacionadas con los geosintéticos, donde también tiene un muy buen grupo de información que también sería muy recomendable que puedan revisarlo. Por tanto, como vimos hace un momento, no es tan simple como se hizo, por ejemplo, con el cuerpo de ingenieros hace muchos años atrás, simplemente con una determinada dimensión de geocelda y una abertura, poder conseguir una especificación. Esto es mucho más complejo que eso. Es así que dentro del Geosynthetic Institute tenemos el GRI y a su vez el GRI GS15, que es la norma de geosintéticos que nos dice los métodos de ensayo, propiedades de tensión, de geoceldas, de polietileno. ¿Ok? Esta es la especificación. ¿Qué nos va a decir esta especificación general? Nos va a dar también los ensayos, el aseguramiento de calidad en manufactura, que es también muy importante. Nos va a dar los requerimientos que deben tener las geoceldas. Y estos requerimientos se pueden resumir en esta tabla que ustedes pueden ver aquí. Esta tabla nos va a dar diversas características de geometrías y formulación. A su vez, nos va bueno, dentro de lo que es geometrías y formulación es importante no solamente conocer el valor del ensayo, sino también cuál va a ser su frecuencia, cuáles son los valores del ensayo y, eh, y cuál va a ser los valores mínimos en lo que es frecuencia de ensayos principalmente. Luego de ello, es importante también mencionar que hay las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas en GeoCelda nos van a permitir conocer tanto las resistencias a la fluencia, las resistencias a la rotura. ¿Por qué? Porque en una curva de esfuerzo de formación tenemos que conocer cuál va a ser ese comportamiento de la geocelda y siempre ver de trabajar dentro de nosotros en geosintéticos tratamos de trabajar siempre dentro del rango elástico eh, para poder definir las propiedades de diseño de los geosintéticos.
Dentro de ello también vienen las propiedades de durabilidad. Y las propiedades de durabilidad normalmente, ¿cuáles van a ser o cuáles son lo que tenemos que controlar en geosintéticos? Principalmente el oxígeno o la oxidación del geosintético y también su resistencia a UV. ¿Dónde está eso? Está en esta parte también de la tabla de especificación. Entonces, todo ello nos permite definir las diversas características que tiene que tener toda geocelda para que pueda tener un comportamiento adecuado. Junto con el GS15 que acabamos de mirar hace un instante, existe también la STM. En este caso, la STM D8269. Esta es una especificación ya ASTM, ustedes saben que son normas americanas, uso de geoceldas en aplicaciones geotécnicas y caminos. De esta manera también es una adecuación del GS15 que nos permite también tener una norma adicional como parte de las ASTMs. Es por ello que me detengo un poco en el tema de calidad, que se tengan los suficientes controles de calidad, como se indica en esta gráfica, porque se debe tener no solamente estos controles expresados en la frecuencia de ensayos, sino también se debe tener un laboratorio acreditado, y esto se consigue a través de una acreditación que se llama GuideLab. Y además, es muy importante contar con un sistema de control de calidad a través de una ISO que puede ser la ISO 9001. Con todos estos requisitos de calidad, vamos a poder tener un producto con el aseguramiento de calidad, de que las materias primas hayan sido debidamente revisadas y se tenga la completa trazabilidad a través del proceso de fabricación y el control de calidad posterior. Esto se garantiza nuevamente a través de un laboratorio certificado a nivel mundial y también con procesos estandarizados a través de una ISO 9000. Ok. Ya tocando un poco el tema de la planta de fabricación que nosotros tenemos, bueno, el sistema de geoceldas que nosotros manejamos se llama TechWeb. Nuestra planta de fabricación está localizada en Lurín, en Lima, al sur de Lima. Utilizamos resinas de polietileno de alta densidad. Ya les he comentado cuáles son los controles de calidad que hay que tener para poder garantizar una buena performance del producto. Y nosotros contamos asimismo con estos altos estándares en geosintéticos. Seguimos las especificaciones del Instituto de Geosintéticos, que es el GSI, que lo acabamos de mirar, a través de la GS15, que hemos revisado las propiedades que deben cumplirse. Contamos asimismo con un laboratorio GuideLab. Somos el laboratorio número 60 acreditado a nivel mundial. Y también contamos con certificación ISO en fabricación de geoceldas. De esta manera garantizamos una completa trazabilidad, como decía, de nuestros sistemas integrados de calidad. ¿Qué es importante? Bueno, ya volviendo quizás un poco a lo que decía Kerner en algunas diapositivas anteriores, donde él empieza a desarrollar en la década de los 90, a partir de estos ensayos que realizó el doctor Webster para el cuerpo de ingenieros, que fueron ensayos para uso militar, donde solamente tenían un tipo de altura de geocelda. Kerner
entiende que se necesitan diversas alturas con las cuales la geocelda va a tener diverso comportamiento para cada una de las aplicaciones. Y es así que tenemos aquí diversas alturas de geocelda, que pueden ir de 50, 75, 100, 150, 200 hasta 300 milímetros de altura. Siempre con geoceldas texturadas y siempre con geoceldas perforadas. Pero también existen diversas aberturas. Y aquí tenemos también 6 tipos distintos. Podemos hacer algunas otras aberturas especiales, sí, adicionales. Y lo que ven aquí es que si revisamos lo anterior, tenemos 6 tipos de altura y 6 tipos de dimensión o de aberturas de geocelda. Tenemos 36 posibilidades de geoceldas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque para cada aplicación vamos a requerir un determinado tipo de altura de geocelda, un determinado tipo de abertura de geocelda. Incluso las perforaciones están diseñadas también de cierta forma, de manera tal que se diseñan para que puedan contener no solamente arena, sino también puedan contener gravas. Entonces, hablamos de que estas aberturas pueden estar en el orden de los 10 milímetros. Y estas indentaciones o este texturado que tiene la pared, podemos hablar de que pueden estar entre 22 a 32 indentaciones por centímetro cuadrado. Pasando a la parte de accesorios, bueno, antiguamente, nuevamente les cuento la historia de esto, antiguamente se utilizaban elementos como los tendones que eran para sostener a la geocelda. Se utilizaban algunos elementos de conexión como estos pines para unir un panel con otro, ¿no? Y se utilizaban también estas estacas con estos clips para poder fijar los tendones y todo el sistema sujetarlo hacia el terreno. Eso es una forma de sostener una geocelda, que es un sistema bastante antiguo, se usaba hace muchos años atrás, pero lo que nosotros queremos ahora es mostrarles un sistema mucho más moderno, en la que básicamente la geocelda no va a ser necesario que la estaquemos o que la fijemos al terreno, salvo alguna condición muy especial, sino que utilicemos un tensor multiaxial, que puede ser una geomalla multiaxial o biaxial, la cual va a cumplir esta función de sostenimiento y esta geomalla va a estar unida a la geocelda a través de estos elementos que son los cables de tensión, que son tetais, que son cintillos con los que se pueden conseguir muy fácilmente, y estos cintillos en determinada densidad va a depender de qué inclinación vamos a tener. Estos cintillos los podemos también muy fácilmente conectar entre una geomalla y una geocelda. Entonces, de esa manera nos olvidamos de todos estos sistemas de unión antiguos y utilizamos unos sistemas mucho más prácticos, mucho más simples, mucho más fáciles de poder instalar. Vamos a entrar a la aplicación de control de erosión. En el caso de las aplicaciones para control de erosión, que creo que es una de las principales aplicaciones para la geocelda, es importante, bueno, ¿cómo es el proceso? Quizás voy a rápidamente explicarles cómo es el proceso de erosión. Tenemos un talud, ¿ok? Va a haber lluvia, y por el proceso de escorrentía, poco a poco el terreno va a empezar a moverse o desplazarse. Cada gota de lluvia es como una pequeña explosión que va a hacer que este material se empiece a mover. De esa manera, poco a poco, por arrastre de escorrentía, el material lo vamos a empezar a ver acumulado en la parte inferior. Esto puede incrementarse
y puede llegar incluso a generar alguna falla mucho más profunda. El proceso de erosión se da de una manera paulatina, va a depender principalmente de un caudal de escorrentía que tenemos que determinar, y esto principalmente, como ustedes deben saber, depende mucho de la precipitación y depende también del área en la cual vamos a intervenir. Y también de algunos factores de escorrentía que tenemos que definir. Ahora, ¿por qué es importante una geocelda y en qué taludes podríamos quizás utilizarla? Esto es importante porque, si se fijan, cada geocelda en un talud, imaginemos un talud empinado, imaginemos que vamos a tener escorrentía, va a empezar la erosión. Poco a poco, la erosión va a adquirir una mayor proporción, pero si vamos colocando, como existen, y es un método de control de erosión, diversos elementos que traban el proceso de escorrentía, vamos a generar un camino mucho más difícil a la erosión, y de esa manera podemos de cierta forma controlarla. Este sistema o este funcionamiento es el que corresponde a la geocelda. Existen otros tipos de sistemas de control de erosión, que pueden ser los mantos para control de erosión, que seguramente también los conocen. Su aplicación es quizás un poco más limitada a determinadas alturas de talud, perdón, disculpen, a determinados ángulos de talud. Quizás podrían llegar hasta unos 45 grados, pero la diferencia entre un manto para control de erosión y una geocelda es que principalmente las geoceldas están actuando como un elemento que va a confinar el material, va a generar una fijación de la raíz dentro de la geocelda, y si se fijan, va a propiciar un desarrollo de vegetación mucho mayor. Otra cosa también es que se va a generar una especie de microclima dentro de la geocelda. ¿Por qué? Porque la geocelda va a contener la luz solar, va a almacenarla y va a también permitir un crecimiento bacteriano mucho mayor. Aquí les muestro un video de aplicación de la geocelda. Como ustedes pueden ver, se desenrolla muy fácilmente sobre el talud. Lo que hemos visto es un sistema de geocelda ya tensada de la parte superior, con el tensor multiaxial también ya colocado, y el proceso de desenrollado es bastante simple. Aquí ya pueden ver la misma geocelda ya instalada. Ahora vamos a presentarles brevemente este video. Y si se fijan, aquí se está llenando pues la geocelda con suelo vegetal para un talud de este nivel de inclinación. Y el resultado final es el que vemos aquí en pantalla. Es un sistema completamente vegetado. Esta aplicación de control de erosión también se puede utilizar para taludes de corte, por ejemplo, ¿no? En zonas donde los taludes de corte impide que por la inclinación del talud se desarrolle vegetación, la geocelda va a actuar como un sistema de confinamiento que va a quedar colgado, y en el cual, con el complemento de semillas y de suelo orgánico, va a permitir el desarrollo de la vegetación. Esto, por ejemplo, es un proyecto para unos taludes de corte en una central hidroeléctrica, y aquí pueden ver el resultado final de la intervención con geoceldas. Existen también, como parte de un sistema de control de erosión, el control de erosión contra nieve y viento. Y en estos casos no va a ser posible un desarrollo de vegetación. Estamos hablando de unas zonas mucho más desérticas, donde hay una variación entre el día y la noche de temas de gradientes térmicos. Entonces, lo que se tiene que hacer es colocar la geocelda en los taludes que tienen estos problemas de erosión de nieve y viento, y rellenarlos con sistemas de grava, de tal manera que permita justamente controlar este problema.
Otra de las aplicaciones muy comunes en control de erosión también, pero también en revegetación, son los sistemas de coberturas de cierre. Esto es una aplicación muy utilizada en minería y utilizada también en rellenos sanitarios. Acá tenemos que controlar dos puntos. Uno es la estabilidad física, es decir, de todo el sistema, eh, a través, uno, de la macrocorrugación de geocelda y la microcorrugación del tensor. ¿Correcto? La geocelda tiene una determinada abertura, el tensor también cumple una función eh, de, de corrugación justamente, pero tiene una dimensión menor. Ambos sistemas en su conjunto nos van a dar la estabilidad física. Esas características de fricción, de estabilidad que necesitamos para que nuestro sistema de revestimiento sea estable. Pero también dentro de estos cierres, recordemos que vamos a rellenarlo con suelo orgánico y propiciar algún desarrollo de vegetación, tenemos que ver también que estos materiales de relleno puedan tener la suficiente entrada y salida, flujo de agua. El agua puede entrar y salir, pero que quede el suelo confinado. Entonces, justamente esa es una de las principales funciones. Y esto se da a través de las perforaciones que tiene la geocelda. Lo que queremos buscar finalmente es un desarrollo de vegetación a través de este sistema de diversos geosintéticos, entre ellos la geocelda, donde también interviene el tensor multiaxial. Pueden haber geotextiles debajo de protección y finalmente una geomembrana, que es la que va a generar como elemento de impermeabilización o de cierre. Debajo se puede colocar también otro geotextil como protector de la geomembrana. Y finalmente aquí tenemos el perfil del terreno o del material inerte, que puede ser el desmonte de la mina o la cobertura, el relleno sanitario que queramos hacer. Aquí pueden ver una fotografía de cómo este sistema está ya desplegado en el talud. Podemos ver claramente la geocelda y también podemos ver el tensor multiaxial, que es este elemento en forma de cuadrícula. Voy a pasar un poco rápido esto para poder terminar de ver todas las aplicaciones. Bueno, aquí otra vista más de un relleno sanitario, ya en su etapa de instalación de geoceldas y ya en una etapa final, ya con las geoceldas completamente establecidas y con el desarrollo de vegetación completado. También se puede utilizar para botaderos, ¿no? Esto, por ejemplo, es para una mina. Botaderos son eh, todos aquellos depósitos donde llegan desmontes, llegan todos los materiales productos de la actividad minera. Finalmente, este material no puede quedar expuesto, sino que tiene que dársele un tratamiento, una cobertura, un cierre. Esto también lo podemos conseguir con el empleo de geoceldas. Como podemos ver, estos taludes normalmente son muy empinados, tienen condiciones agresivas, no va a crecerles nada a ese talud, entonces hay que propiciar justamente un desarrollo de vegetación. Normalmente existen especies nativas con las que se puede conseguir esta revegetación. Con el empleo también de suelo nativo, vamos a propiciar justamente el desarrollo de la vegetación. Y este es el resultado, ¿no? Otras fotos más para cierres de minas. Y como hemos visto, las geoceldas vienen en una presentación totalmente colapsada y cuando se procede a instalar, simplemente se despliega la geocelda. Otra aplicación muy común de geoceldas son los canales revestidos. Y aquí es importante porque en el caso de canales, en muchos casos, estos canales donde se va a emplear la geocelda, las geoceldas van a ir rellenadas con concreto, en muchos casos. Entonces es importante conocer cuáles van a ser las fuerzas que se van a desarrollar en este flujo para verificarlas contra la posible extracción que puede tener. Y aquí es muy importante el papel que juegan las perforaciones de la geocelda, porque a través de las perforaciones es que el concreto va a poder
integrarse entre las celdas y de manera que pueda conformar una estructura mucho más monolítica, mucho más integral. Esto es básicamente hidráulica de canales, que lo conocemos el método de fuerza atractiva, para poder estimar cuál va a ser esta fuerza de corte que se va a dar en el revestimiento. Existen diversas metodologías para calcular cuál es este nivel de esfuerzo de corte y también cuál es el esfuerzo de corte que va a resistir el revestimiento, que nos va a conducir a determinar el espesor. Podemos luego quizás hacer un webinar mucho más enfocado en aplicaciones hidráulicas, control de erosión. Esta es una presentación un poco más general. Lo que quiero es mostrarles las diversas aplicaciones que tenemos con geoceldas. Importante en el tema de protección de canales, si esta es la altura de celda, eh, hacer el análisis de permeabilidad, es decir, la geocelda va a tener algunas contracciones que tenemos que verificar y hacer este análisis justamente de qué es lo que pasa con esta contracción y cuál podría ser su posible efecto de asentamientos en los revestimientos con geocelda. Ahora, en función del grado de inclinación de los canales, normalmente los canales son taludes 1 en 1, a veces pueden ser más tendidos, 1,5 en 1, o incluso más verticales a 60 grados. Antiguamente podíamos hablar de que la geocelda podía llegar hasta 60 grados de, de aplicación en talud, pero ahora la podemos utilizar para aplicaciones hasta 90 grados. Para aplicaciones entre 60 y 90 grados, aquí tenemos que utilizar ya no es un rellenado de la celda por gravedad, sino que el rellenado se hace con shot por un método de concreto lanzado. Mientras que para inclinaciones menores a 60 grados sí se hace con chute y con bomba, eh, en función a la inclinación que va a tener el talud, tenemos que ir diseñando el slam, que es justamente el nivel de deformación que va a tener el concreto, y que obviamente, si tenemos un talud de 60 grados, por ejemplo, vamos a necesitar niveles de SLAM mucho más bajos que para taludes más tendidos. Ya podemos hablar de, por ejemplo, para el caso de un talud 1,5 en 1, SLAM de 3 a 4 pulgadas. Como decía al inicio, existen dos tipos de construcción de canales con geocelda. El tradicional, que es con estacas, con relleno de concreto, por gravedad, lo que se sabe en los 80s. Y el moderno, que es con tensores multiaxiales y relleno de concreto por gravedad o shotcrete. Fíjense, este es un modelo de canal tradicional con geocelda, con tendones, con bastones de fijación, es decir, estacas cada cierta distancia. Estos también eran procedimientos clásicos que se utilizaban para colocar las geoceldas. Aquí la unión entre geoceldas con esta engrapadora, la verdad que son fotos muy antiguas, y se hacía un proceso de unión entre paneles con esta engrapadora. Finalmente se agregaba el concreto y se iba haciendo el revestimiento. Se empleaba una cuadrilla de muchos trabajadores. El concepto moderno que nosotros queremos presentar es la geocela, pero en lugar de los tensores o de los tendones, las estacas y las grapas de fijación, utilizamos un tensor multiaxial. De esta manera este elemento va a poder sostener todo el peso de la geocelda y su revestimiento y llevarlo todo hacia una zanja de anclaje, con el cual este relleno de concreto y solo cemento va a quedar suspendido y va a quedar estabilizado a través de este tensor multiaxial. De esta manera nos evitamos el uso de tendones, de estacas y de grapas. De esa manera podemos realizar estos canales, por ejemplo, aquí en una aplicación de bajo caudal, y aquí estamos prácticamente al límite del ángulo de inclinación.
En algunos casos vamos a poder necesitar algunas estacas adicionales, pero siempre con el empleo de estas mallitas, que es el tensor multiaxial. ¿De acuerdo? Nuevamente otra vista más de la instalación. Otros canales, estos ya son canales de alto caudal, estamos hablando de flujos bastante altos, muchos metros cúbicos por segundo. Y aquí canales rellenados con shotcrete para ángulos de talud mayores a 60 grados, como habíamos indicado. Más videos, más fotos de aplicación que muestran cómo sería el revestimiento de canales con geocelda rellenas de concreto. Aquí ya pueden ver el canal en servicio. De esta manera también nos vamos a evitar el uso eh, de, de toda la malla de acero que se requiere para la utilización de un canal de concreto, de una losa de concreto. Bueno, con la geocelda justamente podemos ahorrar en eso. Como decía, también existen canales vegetados, ya sin rellenarlos con concreto, sino básicamente rellenarlos con suelo. Vamos a tener que definir cuáles van a ser estas inclinaciones del talud, que probablemente van a ser más bajas. Hay que definir cuál va a ser el nivel de velocidad que va a tener el canal para que pueda ser capaz de evitar la migración o el movimiento de estas partículas como parte de la fuerza atractiva que se va a generar. De esta manera también, empleando geocelas en estos canales de bajo flujo, de poca pendiente, podemos emplearlos también con geocela y conseguir un efecto vegetativo en el canal. Y también la otra aplicación que habíamos también comentado son los canales con suelo cemento. Es la misma aplicación de geocelda, el mismo proceso constructivo, pero no van a ser rellenados con concreto, sino simplemente con una mezcla arena y cemento. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, para un proyecto de paneles solares, también un canal revestido con suelo cemento. Pasando ya a la parte de defensas ribereñas. Eh, las defensas ribereñas, bueno, básicamente aquí la aplicación nuevamente la geocela rellena con concreto, el tensor multiaxial, su zanja de anclaje, el sistema convencional que hemos venido conversando. Pero es importante evaluar tanto la tensión por socavación, es decir, en una condición en la que inicialmente la geocelda en el lecho del río está en horizontal, a través de la erosión que se va a empezar a producir, la geocelda va a tener una disposición que va a estar deformada. Entonces es importante conocer cuál es este nivel de tensiones que se va a dar para poder justamente diseñar el elemento tensor en la geocelda. Y también verificar el efecto de flexibilidad. No solamente va a trabajar como un cuerpo rígido, sino también esta deformación que se va a generar por la profundidad de su cavación va a dar un efecto de flexión. Entonces es importante también definir estas cargas que van a actuar para sobre todo estimar cuál va a ser este largo de plataforma antisocavante que necesitamos para garantizar una protección de la margen del río, que es nuestra protección principal. Para ello existen en función a la altura de celda, van a existir diversas fuerzas de extracción, como ya los había venido comentando. Y bueno, para ir avanzando y para cumplir también con los tiempos, voy a tener que ir un poco más rápido. Este, aquí algunas fotos, algunos videos de lo que son las defensas ribereñas con geoceldas y concreto. Voy a mostrarles aquí quizás un video en el que pueden ver. Este es el caudal normal en el río Piura. Observen la geocela que está en Quinto Puente, en Piura, y el funcionamiento que tienen luego de esta crecida, ¿no? Algunas otras defensas ribereñas que también hemos hecho en Piura. Tenemos mucha experiencia en esta clase de aplicaciones, hemos eh, colaborado bastante. Aquí pueden ver nuevamente la geocelda, pueden ver nuevamente el sistema de protección.
la geocelda perforada, texturada, y el despliegue justamente en la margen del río. En algunos casos vamos a necesitar también hacer un drenaje, sobre todo si estamos haciendo una pantalla de concreto, y que hay que considerar también algunas salidas para evacuación si vamos a tener problemas de napa freática, por ejemplo, ¿no? Este es el proyecto del río Sarumilla, donde también una gran parte de protección se realizó con geoceldas. Estamos hablando de Puente Bolsico, 15 kilómetros. Ven aquí el uso de las geoceldas justamente, el geotextil debajo. En estos casos, bueno, el diseño estaba así y quedó el uso de tendones, pero ustedes han visto en esta presentación, estos tendones y el uso de tendones, estacas y grapas puede suprimirse por los tensores multiaxiales. Aquí el proceso de llenado de la geocelda con concreto. Aquí una foto que nos muestra el acomodo de la geocelda en las curvas. Nuevamente el llenado, teniendo en cuenta siempre estas tuberías perforadas que evacúan el lago, estos lloraderos. Podemos combinar una protección con geoceldas rellenas de concreto con sistemas de hidrobolsas, que son especie de cajas de geotextil tejido, que son rellenadas con el mismo material de suelo de la zona y que actúan como protección también y como pie del talud. Nuevamente más el proceso constructivo del llenado de las geoceldas. Algunas otras aplicaciones más. Ya para terminar, reservorios, principalmente la misma aplicación, pero aquí, en estos casos, un reservorio tiene que contener agua y no tiene que permitir que el agua percole o se escape por el reservorio. Entonces, vamos a necesitar que este reservorio esté revestido también con una geomembrana, que es la que vemos aquí en la foto, a su vez protegida con geocelda. Con el empleo de este mixer se van llenando poco a poco los paneles de geocelda con concreto, siempre con el empleo del tensor multiaxial. Aquí reservorios de tipo rural, en pequeñas localidades, donde quizás es más complicado hacer un reservorio de concreto armado. También el factor tiempo, los tiempos de ejecución a veces son complicados por la llegada de las lluvias. Entonces aquí lo podemos simplificar muchísimo, ¿no? Siempre con la geocelda y los tensores multiaxiales. Principalmente hay que realizar una zanja en la parte superior, el tendido de la geocelda que ya puede cortarse en una zona aledaña a la obra. Vas preparando la geocelda con su tensor multiaxial, lo vas conectando, de manera que cuando llegas al sitio simplemente lo despliegas como lo vimos en el video. Ahora viene el llenado de concreto y en un tiempo muy rápido vas a poder tener un reservorio completamente revestido. Muros de contención también es una aplicación que se utiliza mucho, sobre todo para pérdida de calzada, para problemas que vas a tener de erosión que puede haber normalmente en los bordes inferiores de carretera. Y puedes utilizar tanto la geocelda como como muro de contención como tal, o también como parte de una fachada que corresponde a un sistema de muro de suelo reforzado, donde ven aquí estos refuerzos que pueden ser geotextiles, pueden ser geomallas. Asimismo, también como contención, como dique de contención para inundaciones, para control de flujo de detritos, eh, barrera acústica incluso, también lo podemos emplear. Ok, algunos casos más de estas aplicaciones. Caminos y patios de carga también es una aplicación muy importante
en accesos principalmente. ¿Por qué? Porque la geocelda lo que va a hacer es un efecto de confinamiento horizontal y control de deformaciones. Las cargas que normalmente se hacen en un sistema sin refuerzo se dan principalmente en esta zona y empiezan a disiparse de esta manera. Con el empleo de la geocelda, las cargas se concentran en esta zona y el nivel de tensión que llega eh, justo debajo del geosintético va a ser mucho menor que en el caso que no tenga geosintético. ¿Gracias a qué? Gracias al confinamiento que va a generar la geocelda. ¿Esto qué permite? Que, por ejemplo, caminos de acceso para minas, donde van a haber grandes camiones con presiones de inflado muy altas, y donde principalmente estos caminos están sometidos a lluvia, a tránsito pesado, a frenadas intempestivas, etcétera, etcétera, van a generar un desgaste en el espesor de la vía, del pavimento, y esto va a generar posibles ahuellamientos. Normalmente estos suelos, algunos eh, se van a hidratar, van a generar estos ahuellamientos que generan problemas justamente a los equipos. Entonces lo que buscamos es evitar esa pérdida, esa migración de material a través del uso de la geocelda. Este es justamente el efecto que vamos a tener en aplicación de soporte de carga. Vamos a tener una carga y este es el efecto de confinamiento que va a realizar la geocelda. Bueno, en algunas, pues, y estas son otras aplicaciones civiles también, construcción de campos deportivos, accesos petroleros, siempre como plataforma de refuerzo y de confinamiento del pavimento. Aquí en estos casos es siempre importante una fijación. Aquí vemos el proceso de colocación del agregado. Este es para una mina, por ejemplo, que colocar un agregado de un mayor tamaño, de un tamaño bastante grande. En otros casos hemos visto que podemos utilizar también arena limpia. Entonces vamos a poder utilizar diversos tipos de materiales para esta aplicación. Patios de carga, también el mismo concepto, confinamiento y distribución de carga. En este caso rellenada con concreto, ¿no? Para patios de maniobra. Construcción de avenidas, construcción de terraplenes y aeropuertos. Ok, esa es un poco la presentación. No quiero excederme más el tiempo. Y si tuvieran alguna consulta o alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto para poderlos atender. Perfecto, César. Muchas gracias, sí, por la presentación. Está muy didáctica, muy buena. Todos estos temas o todas las aplicaciones que se han indicado acá, pues van a ser temas de próximo webinar, como se decía, como decía César, a mayores detalles, ¿no? Sí, claro, la idea es que, bueno, esta es una presentación general, inicial. Lo importante es que estén en contacto con las diversas publicaciones que vamos a realizar y que puedan participar en nuestros siguientes webinars, ¿no? Dejo ahí unos minutos quizás para alguna consulta, Charlie. Perfecto. Sí, quizás hablar de algunas experiencias ahora, César, mientras vienen las consultas, ¿no? Donde hemos estado, algunas obras que recuerdes emblemáticas, ¿no? Mira, mostraba ahí justamente sobre todo en defensas ribereñas, y a raíz justamente de la eventualidad del fenómeno del niño que vamos a tener próximamente, en los próximos meses, muy importante, ¿no? El tema de la protección con defensa ribereña, la rapidez justamente que se puede conseguir con este sistema, la seguridad, eh, como decíamos, importante el tema del control de calidad que debe tener la geocelda a través de un procedimiento debidamente estandarizado, los controles que debe haber, la acreditación del laboratorio para poder tener
un producto que justamente pueda cumplir con todos los requerimientos de desempeño que necesitamos, ¿no? Es por ello que es importante que siempre se acompañe con un diseño de la geocelda. Hemos visto que hay diversos tipos de alturas de geocelda, hemos visto que hay diversos tipos de tamaño de geocelda. Cada una de ellas tiene que ir dimensionándose en función a cada aplicación. Y por tanto es muy importante tener justamente estos conceptos, estos criterios para poder hacer estos cálculos. Obras, por ejemplo, en el norte del río Piura, ya hablábamos de Zarumilla, donde justamente, uno, el tema durabilidad y dos, el tema tiempo van a ser condiciones importantes, además obviamente del tema de diseño y técnico, para que el sistema con geoceldas tenga su durabilidad, el desempeño y sus funciones, ¿no? Eso principalmente creo que podemos ahí Perfecto, comentar. Importante perfecto, también, César. Sí, te sí, escucho. Se escucha. no, importante también el concepto no solamente de los diversos aberturas y alturas de geocelda, sino también que estén debidamente diseñados los elementos que componen la geocelda, los elementos, los tensores multiaxiales, que vayan en la zanja de anclaje como habíamos comentado. Todo esto también obedece un diseño, hay una carga. Cada talud va a tener su ángulo de inclinación, va a tener un peso que tenemos que controlar. Entonces, por eso es importante que vaya correctamente diseñado el sistema, ¿no? Perfecto, está bien, César. César, hay algunas consultas, te voy a ir leyendo. Vamos a empezar con el ingeniero Mark Prieto. Muchas gracias por su Ya, consulta. Indica, en bancos de depósito de desmonte, ¿a qué talud se recomendaría emplear el uso de una geocelda? ya. Bueno, en depósito de desmonte normalmente estamos hablando de taludes mayores a uno en uno. Eh, Ahí podríamos emplear la geocelda sin ningún problema. Ya hemos visto que podemos utilizarla para taludes hasta 60 grados. Normalmente en un depósito de desmonte queda ese talud con más o menos con el ángulo de reposo del suelo. Estamos hablando de 45 grados, 40 grados, más o menos. Va a depender de ese ángulo de inclinación, el empleo de la geocelda, en qué altura de geocelda y también otra cosa importante es saber con qué material vamos a contar para el relleno de la geocelda. En muchos casos, estos depósitos de desmonte se necesitan vegetarse, entonces sí es importante saber con qué material contamos en la zona para esta revegetación, si van a haber posibilidades de empleo de, de especies de la zona para conseguir justamente esta revegetación. Y en función, como digo, del peralte, podemos llegar a 60 grados de talud. ¿Qué más? Correcto. Otra consulta al ingeniero Leonardo Rojas Mata. En cuestión de costos, ¿qué tan viable es en lugar de colocar un pavimento asfáltico? Ya, la geocelda no va a suprimir el uso de un pavimento asfáltico. Una geocelda lo que va a ayudar es a eh, generar un efecto de distribución de carga. Entonces, eh, en un pavimento asfáltico, tú vas a tener un número un número de vehículos o un tráfico, y ese tráfico te va a diseñar a ti o te va a permitir tener tus diversos espesores de capas. ¿Correcto? Tienes una carpeta, tienes una base, tienes una subbase, y abajo tienes una subrasante. Entonces, la geocelda lo que puede ayudar es a generarte una plataforma eh, justamente por el efecto de confinamiento y puede ayudarte a mejorar las características, ¿ok? Del módulo que tú necesitas en tu subrasante. De esa manera puede ayudarte a ahorrar o a generar ahorros en las capas superiores del pavimento. Ujú. Eh,
Eso está perfectamente normado también, se puede hacer estos dimensionamientos. Eh, Nuestra experiencia con geoceldas para caminos, como ya hemos visto, es básicamente para accesos petroleros. ¿Por qué? Porque, y es muy buena la pregunta, porque el inicio o el origen justamente de las geoceldas era para estabilizar caminos de arena, si se acuerdan en estas aplicaciones militares. Entonces, sí, una de sus funciones principales, digamos, y de donde nace esto es de generar plataformas de acceso. Si tienes, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, una plataforma petrolera donde eh, los suelos son muy malos, son de mala calidad, totalmente erosionados, con abollamientos y demás, y tú necesitas acceder a estas plataformas petroleras, tienes que hacerlo con una superficie que te permita un cierto nivel de transitabilidad. Igual es en los accesos mineros, ¿no? En los accesos mineros, eh, si bien es cierto, no tienes el problema de baja capacidad soporte en la subrasante, sino que más bien lo que tienes en un acceso minero es que por efecto del tránsito de estos camiones muy pesados, el agregado que se coloca ahí, que normalmente es material de desmonte, se empieza a fragmentar, se empieza a fisurar, partes de un tamaño de partícula y termina fragmentándose mucho y se genera un determinado asentamiento. Entonces lo que tú tienes que generar debajo de esta estructura de la vía de rodadura es un elemento que confine estos materiales y que evite que se transporte lateralmente. Entonces hay diversas aplicaciones, hay diversos casos en los cuales funciona una geocelda justamente para accesos, ¿no? Correcto, César, gracias. Hay dos consultas del ingeniero Fred Juniors. Voy a mencionar la primera y después avanzamos con la segunda. Dice, ¿las geoceldas pasan por alguna electrofusión cuando se instalan en campo o solo es instalación simple? Y bueno, podría darse la segunda también consulta. ¿Pueden mencionar los equipos que se necesitan y el tipo de personal para los ensayos de campo y de laboratorio? No, correcto. La primera pregunta que es respecto a una electrofusión o fusión, no es necesario. Las geocelas no necesitan ningún tipo de soldadura. Por ejemplo, en el caso de geomembranas, para tú soldar un paño con otro paño, sí utilizas una soldadura por calor. En el caso de geoceldas, no se necesita eso. Las geoceldas se colocan una sobre la otra y se fijan con pines. Estos pines recuerda que la geocelda va unida al tensor y este tensor a su vez a la parte superior del talud. Entonces no necesitamos ningún sistema de fijación. Y la otra pregunta era el maquinaria o la cuadrilla de gente que se necesita para la conformación de la actividad. Mira, normalmente se utilizan 3, 4 personas. Por ejemplo, hablemos netamente del tendido de la geocelda. ¿Cómo se hace esto? Las geoceldas vienen totalmente replegadas eh, o- o juntas, todos los paneles. Los paneles se abren y vas conformando el panel totalmente desplegado. Primero se entrega totalmente colapsado, como si fuera un acordeón, lo vas a empezar a abrir. Entonces, esta actividad la pueden hacer no en el mismo sitio de la obra, sino lo puedes hacer en un lugar colindante, de tal manera que ya conectas la geocelda con el tensor multiaxial y lo llevas ya totalmente enrollado, como vimos en el video, y entonces cuando ya estás en la zona de trabajo, despliegas ambos geosintéticos conectados y la instalación es muchísimo más rápida, ¿no? Luego de ello, si por ejemplo estás en una protección de un canal o estás en una aplicación de una defensa ribereña, lo que tienes que hacer es empezar a colocar el concreto. Y el concreto lo vas colocando también por paños, con un equipo. Normalmente en la parte superior del talud viene el mixer con el chute y se va llenando y se va frotachando también la cara. No es nada complicado, es un proceso bastante rápido. Eh, la misma geocelda te sirve para poderte sostener en el talud, entonces es un proceso también bastante seguro, no vas a tener problemas con eso. Correcto.
Aquí tenemos otra consulta del ingeniero Hernando Puyén Vázquez. Durante la ejecución de la obra, nosotros como TDM brinda soporte técnico o acompañamiento y Sí, asimismo claro. si brinda soporte para el diseño de geoceldas, por ejemplo, en defensas ribereñas. O sea, si brindamos soporte técnico y acompañamiento en obra y si brindamos soporte para el diseño de la geocelda, en Correcto. ejemplos de defensas ribereñas. Ambos soportes cuentan con nuestro apoyo para poderlos asesorar, no solamente en la obra ya como ejecución, como asesoría de instalación, sino también desde la etapa de diseño, desde la etapa en la que están desarrollando el proyecto, en la selección del tipo de geocelda. Recordemos que tenemos diversas alturas de geocelda, tenemos eh, diversas aberturas de geocelda. Es importante eso porque para saber también vamos a rellenarla con concreto, vamos a rellenarla con suelo, los suelos qué granulometría tienen, si es para una defensa ribereña, de qué velocidad estamos hablando en el río. Hay diversas condiciones, diversos parámetros que tenemos que tener en cuenta y obviamente cuentan con todo nuestro soporte para poderlos ayudar en sus diseños. Asimismo, también ya durante la fase de instalación. Si gustan, luego les voy aquí mismo en esta presentación, les voy a dejar mi correo y mi teléfono para que me puedan también contactar. Y voy a irlo poniendo por aquí. Perfecto. Complementando rápidamente, más adelante vamos a ver webinar de nuestros especialistas, que es el equipo técnico, y ahí podemos quizás dar más luces de lo que puede ser el diseño como tal y cuál es el acompañamiento que nosotros damos. Pero en sí somos un equipo técnico bien amplio y bien dispuesto a poderles acompañar en sus proyectos, ¿ya? Otra consulta del ingeniero eh, Edward Tueros. De acuerdo a vuestra experiencia de uso de geoceldas en defensas ribereñas, ¿alguna falla que se haya presentado por un mal procedimiento constructivo o una elección por las condiciones? Ya, es que no se lee completamente la pregunta. Mala elección por las condiciones del terreno u otra característica o condición, entiendo, ¿no? Eh, sí, ahorita paso a responder esa parte. Antes quería dejarles mis datos. Ahí se los dejo. Ya. Sí, pueden haber diversas causas, ¿no? Por eso es importante una buena selección del tipo de geocelda. Eh, existen y todo ello se traduce en un buen control de calidad del producto, creo yo. Un producto que cumpla las normativas, que cumpla eh, que tenga un laboratorio acreditado, que tenga un soporte, eh, y además que venga acompañado de un diseño, eh, no deberíamos tener esos problemas. ¿Qué problemas pueden haber? Quizás no dimensionaste correctamente los tensores de la geocelda y por peso propio, o incluso en algunos proyectos, imagínate que estás en una zona donde se va a acumular material, puede ser nieve, puede ser suelo, le generas una carga adicional a la geocelda, tiene más peso del que calculaste y puede fallar por tensión. Entonces, importante saber cuáles van a ser las condiciones de carga a las que va a estar sometida la celda, el relleno, qué relleno vamos a poner, este relleno qué densidad tiene para poder dimensionar correctamente los tensores, para poder dimensionar correctamente las zanjas. La zanja donde va a terminar la geocelda tiene que estar tiene que estar luego rellenada la zanja, hay que tener esos cuidados. Eh, también con la calidad del concreto, por ejemplo, en una defensa ribereña. Eh, eso principalmente, ¿no? Determinar el peralte de la geocelda para las condiciones de velocidad que vamos a tener en el flujo. El flujo que vamos a tener va a ser un flujo de arena,
es un río de arena principalmente, no es un río que trae también bolonería, piedras, que puede generar algún nivel de impacto al revestimiento, qué tipo de revestimiento es el que vamos a necesitar, alguna protección adicional, un material fusible, etcétera, etcétera. Todo ello es importante conocerlo desde la etapa de diseño para poderlo tener siempre en cuenta, ¿no? Correcto, muchas gracias, César. Acá terminamos con las consultas y bueno, agradecerles a todos por la participación y la asistencia que han tenido y la atención.